Bueno, buenas noches. Bueno, mi nombre es Antonio Aguilera y esta es una presentación sobre el proyecto de, aplicación de álgebra booleana como compuerta lógica en la programación. Eh, esta presentación tiene el objetivo de ser el proyecto final de nuestro curso Matemática Discreta y, bueno, ha tenido el objetivo de ejemplificar principalmente las aplicaciones del álgebra booleana en todo lo que es programación, todo lo que son las compuertas de flujo, compuertas lógicas para control de flujo eh, por ejemplo, enunciados if, enunciados while, incluso hasta la recursión, que son tal vez sí la base de la programación, lo que nos, eh, bueno, permite tener nuestros programas en este momento, incluso la aplicación Teams a través de la cual estoy grabando. eh, y de no ser por estos enunciados y este control de flujo, básicamente nuestros programas serían casi que lineales y no tendríamos la posibilidad de tomar decisiones en el camino. Em, bueno, la álgebra booleana es básicamente una forma de tomar decisiones a través de definir si algo es verdadero o si algo es falso. Em, en la programación, básicamente, utilizamos el álgebra booleana para decidir si debemos ir por un camino, porque algún valor sea verdadero, algún enunciado sea verdadero, o si es falso, entonces llevar o utilizar un camino diferente. Em, durante el proyecto escrito, se hizo la presentación del álgebra booleana en enunciados if, en diferentes lenguajes de programación. Em, presentamos lo que fue Python, presentamos C++, presentamos C Sharp, presentamos Java y JavaScript. Y en cada uno de estos realmente vimos la estructura if para hacer una demostración de que, el álgebra booleana se utilizaba y hasta qué punto se utilizaba, qué tan profundo o qué tan arraigada estaba dentro del lenguaje de programación para poder llevar a cabo las acciones que fueran necesarias. Dentro de los objetivos, ¿qué? Que por alguna razón no me sale el objetivo general por aquí arriba. Pero bueno, nuestro objetivo general es analizar el uso del álgebra booleana en el mundo de la programación, con objetivos específicos de demostrar la utilización de estructuras del álgebra booleana en la programación, eh, visualizar los diferentes postulados del álgebra booleana en proporciones verdaderas o falsas como compuertas lógicas, y ejemplificar los usos del álgebra booleana en diferentes áreas de la programación. Como aspectos teóricos, como mencionaba anteriormente, tenemos que la álgebra booleana está compuesta de, bueno, principalmente el verdadero o falso, pero para demostración de esto, muchas veces se utiliza el uno como ejemplo de verdadero, el uno o la i como ejemplo de verdadero, o el cero y la o para representar un enunciado falso. En el álgebra booleana existen tres postulados principales. Estos son la disyunción, la conjunción y la negación. Em, a través de ellos podemos utilizar dos enunciados bases, por ejemplo, decir que eh, hoy sube en clima y mañana es lunes, y que si esos dos son verdaderos, por ejemplo, podríamos utilizar una disyunción para que si al menos uno es verdadero, entonces poder definir que podemos seguir con un bloque específico de código. Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo de Python que tenemos que lo explica de una forma más clara. Ok, vamos a ver un segundo que Teams está teniendo problemas con una de las diapositivas.
Si no está funcionando, entonces tal vez sí vamos a intentar algo diferente. Creo que me tocará improvisar, pues al parecer Teams no quiso continuar con la presentación del PowerPoint. Entonces lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, la pantalla completa. Vamos a ver. Ok, creo que ahora sí estaríamos listos. Nada más que el detalle es, como voy a estar con la presentación de este lado, entonces no voy a tal vez poder estar viendo la cámara durante todo el rato. Eh, ok, estábamos en los aspectos teóricos. Em, como mencionaba, tenemos la conjunción, que es el equivalente a a decir, eh, a decir esto y esto. Entonces, si enunciado uno es verdadero y enunciado 2 es verdadero, entonces podemos decir que los dos se van a, a juntar. Necesitamos que los dos sean verdaderos para poder obtener un verdadero. En el caso de la disyunción es esto o esto. Es decir, o enunciado uno o enunciado 2. Con solo que uno de los dos sea verdadero, ya podemos tener un resultado verdadero. Y por el otro lado, la negación, estos tres símbolos o tres, bueno, dos símbolos y la palabra not nos permiten decir que si un valor es verdadero, pues, y lo negamos, básicamente le cambiamos de verdadero a falso, o viceversa, si el valor si el valor es falso, lo pasaríamos a verdadero. Eh, Tenemos lo que se llaman las tablas de verdad. Esas tablas de verdad nos dan una guía del resultado que deberíamos obtener en caso de que, por ejemplo, un valor sea falso y el otro también sea falso. Eh, para la disyunción, estamos hablando que es el o uno o el otro. Con solo que uno sea verdadero, vamos a tener el valor resultante como verdadero. Em, Nos da un poco más de opción. Con solo que una de las opciones nos calce, ya estaríamos listos. Al contrario, la conjunción necesita que ambos valores sean verdaderos para poder ser verdadero. En caso de que alguno de los dos sea falsos en cualquiera de las combinaciones, en este caso, esto sería un cero. Con cualquiera de los dos que sea falso, ya el resultado sería falso. Y la negación, como mencionábamos, básicamente es una, es una manera de cambiar el, el valor actual por el valor contrario. En el caso de la programación, lo que utilizamos es palabras reservadas. Estas palabras reservadas son true y false. Normalmente, depende del lenguaje de programación, vamos a tener que uno tenga la letra mayúscula o puede ser minúscula, pero eso es muy específico a cada uno de los lenguajes. Hay algunos que tal vez sí estos son un poquito más libres y no importa si es mayúscula o minúscula, igual la va a reconocer como la misma palabra reservada para identificar un valor verdadero o un valor falso. Tenemos allá un poquito más a nivel de programación lo que son las variables. Las variables son
un sector tal vez de memoria donde nosotros decimos, mira, este sector va a almacenar el valor de un valor específico. Este valor puede ser un número, puede ser un texto, puede ser en este caso una variable booleana. Una variable booleana es una variable que tiene un valor ya sea verdadero o un valor falso. Y al, al, al ser así, solo puede mantener uno de los dos. Y bueno, la mayoría de los lenguajes especifica a la variable como booleana desde un principio. Eso quiere decir que para que esta variable sea booleana, solo puede tener un valor verdadero o falso. No puede mutar, por decirlo así, a una variable de otro tipo. Siempre se va a mantener solo con un valor verdadero o falso. Em, Al ser la posibilidad de ser uno o el otro, vamos a poder usarlas como compuertas y decir, hacer una comparación. Por ejemplo, tenemos que 2 sea menor que 4. Si 2 es menor que 4, podemos decir que es un enunciado verdadero. Y si es verdadero, vamos a realizar las acciones número 1. Si no es verdadero, entonces vamos a realizar las acciones número 2. Eh, por el contrario, si decimos que 5 es menor que 4, entonces 5 es menor que 4. No, no es verdadero, es falso. Por lo que las acciones número 1 no se van a ejecutar y en este caso iríamos a las acciones número 2, que serían las determinadas a realizarse si no cumplimos con ese valor de verdad. Tenemos lo que son los enunciados if. Un enunciado if va a tener esta estructura, es un diagrama de flujo que nos va a recibir un dato que sería, por ejemplo, una entrada para decir, mira, tengo que escribir el número 1 si soy un adulto o 2 si soy un niño. Esto primero es una recepción que el lenguaje de programación nos va a pedir. Hay muchas maneras de hacerlo. En este caso, si fuera una aplicación de consola o una aplicación de línea de comandos, muy probablemente vamos a tener tal vez un cuadrito negro, eh, algo similar a, a una línea de comandos, donde nos aparezca este simbolito, esta línea que aparece y desaparece, indicando que está esperando una entrada de nuestra parte. Si presionamos el valor 1, nos va a decir la comparación es variable igual a 1. Eso quiere decir que es verdadero, porque nosotros pusimos el 1 y la comparación es esto, que es lo que nosotros pusimos, es igual a 1. Siendo el caso, verdadero nos va a tirar hacia acá y vamos a tener una variable precio a la cual se le va a asignar el valor de 1600 colones. Si variable no es igual a 1, quiere decir que nos vamos a ir hacia el lado de falso. Y en este caso, bueno, precio, no, bueno, si precio sería gratis, eh, creo que en este caso el ejemplo es más como, no una variable, sino como una expresión de decir, mira, si es verdadero, entonces el precio es 1600, si no, entonces es gratis. Em, y aquí lo vemos ahora sí un poquito más ejemplificado. Este mismo diagrama de flujo, ahora a nivel de código. Esto es un código a nivel de Python, donde tenemos una bienvenida, una variable definida con el valor de 0 para decir cuál es el precio. Vamos a tener un menú principal donde el input nos va a pedir una entrada. Eso es cuando la lineecita va a estar apareciendo o desapareciendo para que nosotros escribamos lo que necesitemos. Y nos va a decir 1 para adulto o 2 para niño. Yo soy adulto, por lo que yo escogería el número 1. Y como menú, que es esta variable, es igual a 1, entonces precio va a ser igual a 1600. Y el programa va a hacer un print, que es un retorno de datos. Me va a decir a mí qué es lo que pasó por acá. Significa su tarifa de entrada es la siguiente, precio. Esto se reemplaza, la variable precio la pusimos por acá. Entonces, su tarifa de entrada es la siguiente, 1600 colones.
Si yo hubiera sido menor de 18 años, en vez de mostrarme esta sección, que sería la opción 1, o las acciones número 1, sería la acción número 2, que sería un print, otro retorno de datos, pero esta vez no tenemos ninguna variable, nada más el programa nos dice su entrada es gratis. Cuando tenemos un escenario donde el enunciado es un poquito más complejo, vamos a tener algo como esto. En este caso tenemos 3 variables como ejemplo, donde vamos a comparar que variable 2 sea menor que 3, que variable 1 sea menor que 2, o toda esta sección que está entre paréntesis. Y lo que está entre paréntesis es que el residuo de variable 3 dividido entre 2 sea igual a 0. Básicamente que es un número par. Bueno, casi que sea un número par. En este caso puede ser un poquito diferente. Y en este caso no es un OR, es un y. Variable 2 es igual a variable 1. ¿Qué pasa? Como esto es un y basados en las tablas de verdad, con solo que uno de estos dos valores, con solo que uno de estos enunciados sea falso, ya todo este paréntesis se convierte en falso. Después tenemos esto de aquí y esto de aquí. Si esto es verdadero o falso, recordemos que aunque sea uno verdadero, ya es verdadero el resultado final. Entonces, verdadero o falso, verdadero. Entonces, todo esto es verdadero y todo esto es falso, por ejemplo. Como esto es verdadero y esto nos está conectando con un o, verdadero o falso, el total de todo el enunciado va a ser verdadero. Si todo es verdadero, el if nos va a reemplazar todo esto por verdadero y nos va a llevar a la primera parte, que sería la condición se cumplió. En caso de que no fuera así, nos va a decir la condición no se cumplió. Y podemos verlo por este lado de la misma manera. Esta figura, que es un poco más alargada tal vez, es un representante de una disyunción o no en un, en este caso lo podemos decir un diagrama lógico tal vez. Y esta otra es un y. Si los dos son falsos, que en este caso lo son por los valores que tenemos acá, falso y falso es falso de todas maneras. Entonces tenemos el falso por acá. Falso o falso es, mentira, falso o verdadero es verdadero, porque uno de los dos es verdadero. Y nos lleva hacia este lado. Esto es otro o, por lo que falso o verdadero es verdadero. Después tenemos lo que es un enunciado while. Un enunciado while es un bloque de código que se va a repetir siempre y cuando una condición sea verdadera. Aquí vemos otra posibilidad. Podemos nosotros decir while true. ¿Qué significa esto? True es verdadero. No tenemos una condición que evaluar. Entonces, como no hay una condición que evaluar y ya directamente le estamos diciendo al programa true, eso significa que el programa va a correr de manera infinita. No tenemos manera de pararlo porque simplemente el programa siempre va a ver que el ejemplo es verdadero. Y lo que va a hacer el programa siempre nos va a imprimir X y la segunda vez que corra, eh, la primera vez es 1, la segunda vez es 2, la tercera vez es 3, porque aquí le estamos sumando 1 al valor actual de X. En este caso es diferente. Es el mismo programa, pero en vez de true, lo cambiamos a X menor o igual a 20. While es en inglés el decir mientras que. Mientras que X sea menor o igual a 20, genial. Vamos a seguir imprimiendo el valor de X y le vamos a sumar 1 cada vez que corremos. Eso quiere decir que X va a ir aumentando. Comenzamos con X siendo 1 y va a llegar hasta 20. Cuando X tenga el valor de 20, vamos a correr el programa por última vez. Vamos a imprimir 20 y X va a sumársele 1. Vamos a llegar a 21 y la próxima vez que lleguemos al while, X ya no va a ser menor que 20 ni igual. Va a ser 21, por lo que la condición no se cumple. Esto se convertirá en un false
y saldríamos de esta sección del código. Podríamos continuar con el programa. También tenemos lo que son enunciados recursivos. Primero que todo, necesitamos entender qué es una función. Una función es un bloque de código que nosotros definimos, por eso la palabra def, para definir una función, y le ponemos un nombre a la función. En mi caso, mi función se llama función 1. Esta función lo que hace es que nos retorna, que devuelve al programa principal el resultado de 2 por 2. Cuando nosotros tenemos esto, por sí solo no hace nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escribir función en alguna parte del código, o bueno, función 1 en alguna parte del código, para llamar este bloque y poder ejecutar lo que hay adentro. Por eso tenemos esto de acá. Ya es un enunciado recursivo. Si nosotros llamamos, bueno, primero definimos la función y esto por sí solo no hace nada. Pero después tenemos acá un print. Este print es una función igual para devolver a la consola el valor que teníamos dentro de los paréntesis. Pero en este caso lo que tenemos es otra función. El print va a llamar a la función factorial y la función factorial va ahora sí a correr el bloque de código que estaba después de la palabra reservada def. Entonces, def factorial de x. Este x va a tomar el valor de lo que nosotros pongamos aquí entre paréntesis. Entonces, factorial de 10 y vamos a entrar aquí. Factorial es multiplicar el valor inicial, 10, por ejemplo. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, hasta llegar al 1. Este valor va a ir reduciendo cada vez que nosotros corramos la función. En este caso estaríamos hablando que si x es menor o igual a 1 y haríamos un return de 1. Si volvemos aquí, return es lo que nos devuelve la función. Entonces, si return nos devuelve 1, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que esto sea verdadero o falso. Si por el momento no es verdadero, entonces seguiríamos hacia adelante. ¿Cómo sabemos que esto no es verdadero? Porque nosotros pusimos que x es 10. Aquí. X es 10. Y como no es verdadero, pasamos directo a este otro return. Una función, cada vez que se corre, solo puede tener un return. Apenas llegamos a un return, el resto de la función se ignora. Pero como la primera vez no llegamos a este return, pasamos aquí. Return x. Entonces, x es 10. 10 multiplicado por, y llamamos a la función otra vez. ¿Qué es esto? Es la función, pero el valor ya no va a ser 10, sino que va a ser 10 menos 1. Entonces, cuando la función se corra otra vez, vamos a comenzar con el valor 109. 9 es menor o igual a 1. No, por lo que llegamos otra vez al return. Entonces tenemos 10 por 9, pero multiplicamos otra vez. Y hacemos lo mismo. El valor sería x menos 1 es 8. Entonces, factorial 8 no es menor que 1, entonces return 8. 10 por 9 por 8. Así sucesivamente hasta que llegamos al 2. Cuando llegamos al 2 tenemos 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. ¿Y qué pasa? Por factorial otra vez. Factorial de x menos 1. En este caso, x es 2. X menos 1 es 1. Entonces corremos la función factorial una vez más. If x es menor o igual a 1. Pero en este momento x es igual a 1. Lo que significa que vamos a poder correr lo que tenemos aquí. Como x es igual a 1, entonces vamos a retornar 1. Entonces tenemos 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Y esta última nos añade por 1. Al ser el caso, este resultado lo que nos va a hacer es devolvernos a nosotros
un valor de alrededor de 3.600.000. No tengo el valor exacto, pero por ahí anda. Y lo principal es cómo aplicamos el álgebra booleana a través del x siendo menor o igual a 1. Durante 9 veces, el x no fue menor o igual a 1. Esas 9 veces siempre fue false. Y después, en la última vez que corrimos el programa, x sí era menor o igual a 1, lo que significa que ese valor se convirtió en true. Por eso es que nosotros controlamos el flujo del programa a través de valores booleanos, porque estas dos palabras son la base de cómo nosotros identificaríamos hacia dónde o qué parte del código tenemos que correr para llegar al resultado esperado. De todas maneras, en este caso, si nosotros no tuviéramos este if, esta función le pasaría lo mismo que al while true. Seguiría corriéndose infinitamente y no podríamos llegar al punto donde x sea igual a 1 y podamos salirnos del ciclo infinito. Análisis de resultados. Pues básicamente con lo que logramos ver, sabemos que todos los programas van a ser muy dependientes del álgebra booleana. Si no fuera el caso, todos los programas serían completamente lineales. No habría la posibilidad de tomar una decisión de hacia dónde ir y hacia dónde no, por lo que no podríamos tener un programa tan complejo como lo que es un sistema operativo como Windows para poder correr nuestras aplicaciones. Los celulares no tendrían la funcionalidad que tenemos ahorita y ni siquiera podríamos estar viéndonos en este momento donde yo estuviera haciendo esa exposición. Eh, es tal vez si la base principal de todo lo que estamos haciendo, y no solo a nivel de simplemente un if o un while, sino que va un poquito más allá. Realmente la álgebra booleana es casi que desde nivel de transistores, porque los transistores nos dicen si un valor es 1 o 0 y nos va a poder ir guiando hacia dónde ir desde el nivel de bits hasta algo de un poquito a nivel más alto donde los humanos lo podamos entender. Em, y pues básicamente nuestras conclusiones, como mencionaba anteriormente, la álgebra booleana es vital para lo que es la programación y el mundo actualmente, como lo vemos nosotros. Em, lo podemos usar mucho para análisis de datos, para poder hacer que un programa entienda por sí solo algún tipo de información y nos genere algo más comprensivo basado en lo que nosotros necesitamos en el momento. Podemos hacer programas para prácticamente cualquier cosa y está a nuestra posibilidad de experimentar, el agarrar estos lenguajes de programación y probar sus límites. Eh, Siempre va a haber una manera diferente de hacerlo todo. No hay algo establecido que sea la única manera, por lo que siempre me gusta instar a mí a la creatividad, a ir y probar y ver qué más hay para hacer. Y pues básicamente, esta ha sido la presentación. Es una presentación que tal vez sí, eh, por la limitación de tiempo no puedo ir un poquito más a profundidad, pero el documento escrito lleva un poquito más de detalles en cuanto a cada uno de los lenguajes de programación, ver que todos los lenguajes de programación utilizan las mismas estructuras, tal vez con un poquito de diferencias en cuanto a las palabras, cómo hacer para comparar una variable con un valor, cómo escribirlo, si lleva corchetes, si no lleva corchetes, si lo que lleva son los paréntesis, si lleva punto y coma. Son detalles que tal vez si nosotros no lo notaríamos en este momento, y tal vez sí veríamos cosas muy diferentes, pero en cuanto a lo que es álgebra booleana, es exactamente lo mismo y funciona de la misma manera, porque la álgebra booleana por sí sola eh, es la base de todos y funciona por su propio lado. Los lenguajes de programación están basados en ella. Eh, pero eso sería, más bien, espero que la presentación haya sido clara, que hayamos logrado tener un entendimiento más allá en cuanto a la programación y que sea algo útil para, bueno, nuevas clases. Esto hubiera sido genial presentarlo en cuanto a una clase en vivo y que ojalá los compañeros pudieran
tener un poquito de de ideas o de mejor entendimiento de lo que son los lenguajes de programación y no ver la programación como ese monstruo tan complicado que, si bien lo es en algunos escenarios, tal vez sí no es tan difícil y es más de sentarse y darle un poquito de mente, principalmente por este lado de la álgebra booleana y eso nos ayudaría a comprenderlo de mejor manera. Muchas gracias y espero que la presentación sea de su agrado, profesor. Hasta luego.